La falta de rendición de cuentas, la opacidad, la corrupción son algunos de los principales males de nuestra vida pública. El Congreso realizó una serie de cambios constitucionales para dar nuevas funciones y atribuciones al IFAI. Recientemente, hace apenas unos días, se integró el nuevo pleno con los nuevos comisionados y hay una nueva presidenta que deberán de utilizar todos esos recursos para redoblar esfuerzos en la lucha contra la corrupción. ¿Qué podemos esperar del nuevo IFAI? De esto vamos a hablar hoy en Opiniones Encontradas. Solamente acompáñeme antes a ver un breve reportaje con algunos datos de contexto. La construcción de un nuevo IFAI se ha puesto en marcha con la integración de su consejo y el nombramiento de su presidenta Jimena Puente, aunque en el Congreso están pendientes las leyes reglamentarias para operar sus nuevas atribuciones para luchar en contra de la opacidad y de la corrupción. El IFAI, por una reforma constitucional, es ahora un órgano autónomo y podrá obligar a todo sujeto que reciba dinero público a abrir sus archivos para que cualquier ciudadano pueda acceder a la información y rendir cuentas de esta forma. Las expectativas que genera esta reforma contrastan, sin embargo, con la percepción sobre el problema de la corrupción en el país, dado que la existencia del IFAI desde hace 10 años y los órganos de transparencia en los estados no han logrado disminuir la corrupción. Dentro de las nuevas atribuciones del IFAI está revisar los casos de negativas de acceso a la información en los estados, a los que se señala tienen menos contrapesos para asegurar el funcionamiento independiente de los órganos locales, esto a favor de la transparencia y de la rendición de cuentas. La nueva dirección colegiada del IFAI sesionará por primera vez de manera pública el próximo jueves para comenzar a elaborar un plan de trabajo. Estas son las posiciones. Primera, la nueva presidenta del IFAI en su primer discurso señaló que México se encuentra en un paradigma de materia de transparencia y acceso a la información con las recientes reformas constitucionales. Además, consideró que el instituto enfrentará grandes desafíos como incidir en la plena vigencia de la reforma constitucional, así como consolidar las facultades de revisión de los recursos de los órganos garantes del Estado. Segunda, los nuevos comisionados han comenzado a analizar puntos pendientes que dejan el anterior consejo, como las observaciones que hizo la Auditoría Superior de la Federación por presuntas irregularidades en la compra del edificio que ocupan. Tercera, el comisionado del IFAI, Oscar Ford, declaró que afinan los proyectos de leyes reglamentarias de la reforma constitucional en materia de acceso a la información que presentarán en agosto en el Senado. Cuarta, la organización Transparencia Internacional publicó en su último índice de percepción de la corrupción 2013 que se ubicó a México en el lugar 106 de 177 naciones, lo que lo coloca como uno de los países más corruptos para el organismo. Cayó un lugar con respecto a 2012, cuando se ubicó en el puesto 105 en la misma medición. Sin embargo, entonces participaron 176 países. Quinto, de acuerdo con Transparencia Mexicana, en el país se cometen anualmente más de 200 millones de actos de corrupción, y esto con un costo aproximado de 400,000 millones de pesos. Sexto, según el ex candidato presidencial y actual líder de Morena, Andrés Manuel López Obrador, la corrupción y la burocracia le cuestan al país unos 40,000 millones de pesos, equivalente al 10% de su Producto Interno Bruto. Arrancamos con opiniones encontradas y vamos a hablar del nuevo IFAI que acaba ya de nombrar nueva presidenta y debe de poner en marcha la reforma constitucional que le da nuevos atributos, nuevas funciones para tratar de luchar contra males endémicos y que son de los peores flagelos que hay en nuestra vida pública, como la corrupción, la falta de rendición de cuentas, la opacidad. ¿Y quién mejor para entrar a este debate que quien fuera la primera presidenta del IFAI? Y me da mucho gusto recibir en este programa a María Marván. María, muchas gracias por aceptar. Y además debo decir, antes de presentar a nuestro segundo invitado, que le vamos a hacer una doble recepción porque María se va a incorporar, y me da también mucho gusto, a partir de mañana a la página editorial de Excelsior, y está con nosotros, no por este motivo, pero qué bueno, director editorial adjunto de Excelsior, Gerardo Galazo. Dar una bienvenida a la doctora Marván. Nosotros en Excelsior queremos que la gente que tiene experiencia y que sabe de los temas a los que se dedica
debe estar acá en Excelsior, como tú estás, como están otros colaboradores de Excelsior, que están por eso, por lo que saben y por lo que valen. La más cordial bienvenida, y a los lectores de Excelsior y a los veedores de Excelsior TV, pues hay un motivo más para seguir en esta sintonía y para seguir en el periódico impreso. Pues poco tengo que agregar, diría nada más en clave futbolística que fue un excelente fichaje. Claro, para estar todo con el mundial. María. Gracias. María, vamos a arrancar nuestro debate de hoy con alguien que, bueno, conoce y vivió el IFAI desde dentro, y evidentemente nosotros en el país traemos una historia ya larga, si la medimos incluso por una década, de la generación de leyes, reformas, instituciones para tratar de asegurar los derechos ciudadanos de acceso a la información, al mismo tiempo que combatir la corrupción, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo primero que uno se pregunta después de la última reforma, y sobre todo a la luz de resultados de la primera década, es ¿qué ha faltado? ¿Qué sientes que ha faltado para que todo este cuadro, siempre de leyes de vanguardia, instituciones que nos posicionan en el mundo como los casi pioneros en estos temas, den resultado? Ciertamente el IFAI es aclamado en términos internacionales por el cumplimiento de su misión, que es asegurar el acceso a la información de documentos gubernamentales a los ciudadanos. Yo creo que vale la pena decir que esta no es una forma de combatir la corrupción, sino de prevenirla. Y esto se debe complementar desde mi perspectiva, y eso ha faltado, con la obligación de los funcionarios públicos, la obligación clara y precisa de documentar cada una de sus acciones. Hemos avanzado mucho en tener acceso a los documentos, hemos avanzado mucho en poder hacer solicitudes de acceso a la información. México tuvo un sistema sumamente innovador, en donde es un sistema de gestión a través de Internet, no es un correo, sino es un sistema de gestión completo, que la gran virtud que tuvo desde el principio, y aquí hay que darle reconocimiento a José Octavio López Presa, que fue de los primeros comisionados, fue el que lo ideó, es que solicitud que se recibe, en realidad yo le estoy preguntando al Instituto Mexicano del Seguro Social o a la Secretaría del Trabajo, pero se está grabando en el servidor del IFAI. Entonces no hay manera de que la borren, no hay manera que digan que no la recibieron, y además, como buen sistema de gestión, le van de banteritas, ya tenías que haber contestado, te quedan 2 días para contestar, etcétera. Creo que esa es una parte. La otra parte tiene que ver con la falta de costumbre de documentación de lo que hacemos y de aprecio a los archivos. Por segunda vez salgo de una institución federal, salí primero del IFAI, acabo de salir hace unos meses del IFE, el día que terminó el IFE, y la verdad es que hacen más, es más importante el inventario que levantan del escritorio, de entrega-recepción, el inmueble, los enseres. Yo decía en el IFAI, hasta un poco en broma, preocupa más el basurero que los archivos. Reciben, por supuesto, la computadora. Cuando yo entregué la computadora del IFAI, sería una computadora que tenía, no recuerdo, 4 o 5 años. La verdad es que en términos del valor de la computadora era basura. Lo que valía eran los archivos que ahí deberían de haber existido, y esa parte creo que nos falta muchísimo avanzar. Ahora retomo tu punto, debe ser más de prevención que de combate, y trato de sacar algunos datos, y la verdad, Gerardo, desde que se crea el IFAI, los datos o la posición que ocupa México en los índices internacionales de corrupción no se reduce. Quiere decir esto, incluso en algunos casos ha aumentado, a pesar de que contamos con estas instituciones y estas leyes. ¿Quiere decir, o desde tu punto de vista, compartirías la visión de María de que hay un mal encuadre? No, yo creo que más que un mal encuadre, hay un mal problema de cómo se usa la información. Lo que yo coincido con la doctora Marván en ese sentido. Si hemos avanzado mucho en solicitudes, hemos avanzado mucho en entrega de información, pero te voy a poner un ejemplo de la semana pasada. Las dependencias públicas tienen obligación por esta ley de transparencia de poner en sus portales diferente tipo de información. Hubo una organización no gubernamental que hizo un trabajo sobre educación, sobre sueldos de maestros, tomado del Instituto Mexicano de Competitividad, tomado de esas ligas que tiene ahí la SEP.
Fue un gran escándalo por las cifras que se dieron y la SEP después dice y desmiente que no ha ocurrido así, no ha ocurrido así, una parte y otra parte no. Es decir, también tenemos que saber qué hacer con la información. No solamente algunas autoridades han cumplido en ese sentido, ahí está el basurero, se los doy y ahí ustedes verán. Creo que los mexicanos tenemos que saber qué aprender y saber qué hacer con la información, y también la autoridad está dispuesta a rendir cuentas, lo que dice la autoridad. No solamente soltar el documento o soltar esto, sino qué significa y qué tiene que ver. Ahí es donde está la prevención, yo entiendo, a la corrupción. Porque yo puedo pedir cualquier información sobre alguna averiguación previa, que hay algunas cosas que no se pueden saber, que está bien que no se sepan, ¿sí? Pero si no tengo los elementos para interpretar esa información, pues puedo tener varios archivos o disquetes o como sea en cualquier plataforma que se quiera, por escrito o por web, y no sé qué hacer con esa información. Ahora, hay que saber con esa información para prevenir la corrupción y pues después para atacar la corrupción. Ahora, eso no es privativo de los poderes federales, también son los estatales, y María, parte del espíritu de la última reforma constitucional fue justamente subordinar o crear mecanismos, digamos, de control o de revisión de las resoluciones de los estados. ¿Tú crees que en serio ahí es donde está el problema, cuando estamos viendo, por ejemplo, el caso de la SEP? A ver, yo creo que estamos viendo el caso de la SEP, donde los estados no le entregan información a la federación. Estamos viendo el caso de, por ejemplo, fideicomisos cerrados. En la federación los fideicomisos se abren. Y estamos viendo oceanografía, que también es un asunto federal. Complicado. Y pero los moches en el Congreso, que son... Pero los moches no se documentan. No. Los moches no hay manera de documentarlos. De acuerdo. Pero el fideicomiso... el acceso no llega a todo. Pero el fideicomiso de la construcción de la línea 12 sí. Claro. Y el InfoDF no ha querido entregarlo, ¿sí? Pretextando que hay un secreto fiduciario. Claro que hay un secreto fiduciario y yo creo que esa es una institución de derecho privado que tenemos que respetar. Lo que no nos dicen es que el dueño del secreto es el dueño de la información, por lo tanto el que tiene la llave. Es tanto como si tú me dijeras, mira María, te quiero enseñar mi chequera, y yo te dijera, no Pepe, no la puedo ver porque hay secreto bancario. ¿Sí? Tal cual. A partir de esto, las instituciones y en los estados, así como el Senado con la construcción del edificio del Senado, se amparan en un fideicomiso para decir no la voy a entregar porque el secreto fiduciario la protege, cuando ellos son los que tienen la llave para entregarla, no el banco, ¿eh? El banco sí, porque si no perdería a todos sus clientes, los públicos y los privados. Pero ellos, claro que pueden dar la orden y decir, entréguenme la información, porque es información pública donde solo hay dinero público. Yo no creo que en la construcción de la línea 12 del metro haya algo que no sea información pública. Vale la pena recordar, claro, Pepe. Por supuesto, información de interés público, porque ahí hay todos los recursos que se utilizan, contratos públicos, asignaciones, etcétera. Vale la pena recordar que todavía no tenemos la legislación secundaria. Sí, es decir, ese es un tema. Ahorita los 7 comisionados van a trabajar con la ley aprobada en 2002 hasta que se apruebe la nueva ley. En teoría tienen un año, es decir, todavía vamos a ver un buen rato pasar antes de que puedan atraer casos de los estados, antes de que puedan revisar la información de los partidos políticos. Todavía nos falta ahí un buen tiempo. No está en la prioridad de los legisladores la transparencia para el periodo extraordinario. Yo creo que si tenemos mucha buena suerte, la podrán sacar en el periodo ordinario entre septiembre y diciembre. Bueno, es un año de la reforma constitucional, levantamos expectativas enormes de que ahora sí contamos con todos los recursos para ir a fondo y... Hemos levantado expectativas desde el asunto democrático. Por eso la democracia en México está tan desprestigiada, porque nuestros políticos han dicho siempre vamos a votar, vamos a ser democráticos, y los ciudadanos se lo hemos creído y creemos que al día siguiente que emitimos los votos ya se resolvieron los problemas. No, este es un largo plazo. Creo que sí se están tardando con el asunto del IFAI cuando es una institución ya avanzada en muchos países del mundo y que ha ido. Pero insisto,
por ejemplo, si la SEP, en el caso de, para poner el ejemplo concreto de los maestros, dice que son datos, lo que está reflejando es que los archivos de la SEP no sirven para nada. La nómina de la SEP no sirve para nada. María, pues, ¿no? Tenemos una cultura y entonces, de archivar las sillas, pero no la información. Archivamos las sillas, no la información, y entonces vamos a obtener toda la información gubernamental que queramos y no nos va a servir para nada. Decía la doctora Marván, dinero público. Creo que los mexicanos que aportamos el dinero público, incluso el de la deuda, porque lo pagamos nosotros con nuestros impuestos, debemos tener el derecho de saber a dónde va el dinero público, incluyendo los partidos políticos, que ahorita en este momento no sé. Es decir, si tú trabajas en un partido político y te pagan, tu salario proviene del dinero público, bueno, yo quiero saber que José Buendía recibió el dinero que se le va a pagar. Yo no te voy a investigar qué compras con ese dinero porque es parte de tu salario, pero sí tengo como ciudadano saber hasta allí que sí te lo pagaron por desempeñar una función de un partido político, por tu trabajo en ese partido político, y ya tú sabrás en qué lo gastas. Te vas a un antro o compras libros o compras lo que tú quieras, pero eso es otra cosa. Hay que diferenciarlo. Mientras sea dinero público y mientras sea función pública, los mexicanos tenemos derecho a todo. Ahora, ¿cómo lo tenemos? ¿Y para qué nos sirve? ¿No? Y el ejemplo peor que tenemos en este momento es el de la SEP. Exceso de expectativas, como dice Gerardo, María, desgastan las instituciones. Y aquí una de las expectativas es que permitiendo, digamos, controles y revisión de los fallos en los estados respecto de negativas o de las solicitudes de transparencia por parte del IFAI, se da un poco, o se crea la expectativa de que los lugares señalados como donde hay más opacidad puedan ser, digamos, tener un contrapeso por parte del órgano federal. Sin embargo, ves que dentro de la integración del nuevo plano, pues varios, incluso el caso que decías del Distrito Federal, varios de los comisionados vienen de los estados y entonces uno empieza ahí a encontrar paradojas. Si ahí es donde estaba la opacidad y de ahí lo sacan, es una cosa que cuesta trabajo entender. Bueno, sin lugar a dudas, yo creo que aquí hay que tomar en cuenta dos cosas. El reto de la autonomía constitucional y de las nuevas facultades tiene que servir para realmente fortalecer a la institución. Y no solo las leyes secundarias, sino la reglamentación que de esta se haga hacia dentro de la institución va a ser clave. Recuerdo el origen del instituto, y ahí fue un gran acierto de quienes lo inventaron, que no fueran puros abogados, porque los abogados son excesivamente formalistas, no tengo yo nada en contra de ellos. Dicen, es que esto no existe porque nunca se ha hecho. No, lo que vamos a hacer es ver cómo sí, no cómo no. No, claro, ¿sí? Totalmente. Entonces, yo creo que mucho como vaya a funcionar el nuevo IFAI depende de lo arrojados que vayan a ser los nuevos comisionados. Ahora, tienen ya una plataforma alta, porque el IFAI, a pesar de la crisis del último año, la verdad es que echó para adelante con la ley que tenía lo más que podía, y ciertamente jalaba o abría muchísimo más que en la gran mayoría de los estados. Pero en algunos estados había mejores leyes, por ejemplo, los partidos políticos eran sujetos obligados. Sí. Sin embargo, tampoco se sabía la información. Bueno, y ahora vas a tener ya también a todos los partidos políticos como sujetos obligados, pero el punto es, a ver, dentro de la composición del IFAI, en efecto, no solamente hay abogados, y eso me parece un acierto, hay incluso algunos especialistas en asuntos laborales, pero varios vienen de los estados. ¿Eso te parece que es un buen equilibrio? ¿O crees que tenía que haber habido otra clase de componentes? Pienso, por ejemplo, el nuevo IFAI va a tener que hacer acuerdos con todos los estados. ¿Tú crees que está, por ejemplo, salvaguardado el liderazgo político ahí, la capacidad de interlocución, gente con promoción, liderazgo, etcétera? A mí me preocupó y lamenté y felicité desde luego a Jimena Puente cuando fue electa presidenta, pero lamenté muchísimo que no hubiera ningún exfuncionario del IFAI o ninguno de los funcionarios que se postularon gente de primera, estaban en la lista de los últimos 25, tenían recomendaciones altas del comité que calificó, hombre, pues porque todos conocemos a quienes estaba ahí, Mauricio Merino, Jacqueline Pechard, Sergio López Ayllón, y no tomaron a ninguno en cuenta. Y creo que eso es muy lamentable. Otra vez, la lógica de las cuotas los llevó a la comodidad y ciertamente no tienen una historia de arrojo, tienen una historia de buenos funcionarios públicos.
pero no de arrojo, no de innovación, y creo que ahora corresponde a la sociedad exigirles ese arrojo y no permitir ni un paso atrás. Ahora sí que, como decía mi abuelita, para atrás ni para tomar vuelo. Yo le agrego a comunidad, al adjetivo que ha puesto la doctora, también complicidad. Tiene que ver con el asunto de esto de cotos de poder de gobiernos estatales, del gobierno federal. Hay instituciones como el IFE, que nos lo acabamos en 20 años, una institución con gran prestigio, las cuotas partidistas y el control de los consejos estatales electorales de los estados por parte del gobierno desprestigió a toda la institución. Y el caso del IFAI, yo espero que con estas reformas no vaya a ocurrir lo mismo, que una institución que nació bien, que creció bien y que se está desarrollando, no vaya después a caer por cuotas de poder. Pero compartes la idea de que, por supuesto, que una vez más se integró un consejo a partir del sistema de cuotas, a pesar de haber tenido cuotas de partidos y de cuotas de gobernadores. Es decir, el control político se sigue manteniendo desde el centro, ya sea el centro federal o el centro de algún estado. Y esto es lo grave de todos los asuntos, no solamente del IFAI, del IFE, yo no estoy yendo a otros lados, de estas instituciones que tienen que ser, hasta cualquier institución federal que tiene delegados en cada institución. Es una tesis interesante que traigo contigo, a ver, la revisión que estamos viviendo del federalismo en varios ordenamientos, desde el electoral hasta el de transparencia. María, ¿tú crees que los gobernadores por abajo están moviéndose para, digamos, empujar a sus propias gentes en los órganos federales? Que es un poco la idea que trató de sugerir Galarza, me parece interesante. Seguramente, y vamos a pasar al INE, que no es tema de hoy, pero vamos a verlos operar a la hora de nombrar a los consejeros de los organismos políticos locales electorales, sin lugar a dudas. Ahora, a mí no me gusta esta fórmula que están usando, en el caso, por ejemplo, del INE, yo creo que con un buen refuerzo al artículo 116 constitucional, obligando ciertos procesos en el nombramiento de los consejeros de los institutos locales y a lo mejor la facultad del Senado de removerlos en casos específicos, podrían haber logrado meter en cintura a los institutos electorales locales que no funcionaban, que nunca nos dijeron cuáles ni qué tan malos eran. Bueno, y algunos sí nos han dicho que funcionan de maravilla. Por ejemplo, Guanajuato, el otro día nos lo dijo aquí el senador Romero Hicks, no tiene prácticamente historias de impugnaciones. Ahora, el no tener historias de impugnaciones es necesariamente funcionar de maravilla, no lo sé. Bueno, puede ser un criterio. Pero es un criterio, ¿sí? Pero claro que hay institutos que funcionaban mejor que otros, ¿sí? Y no he visto yo un diagnóstico claro de decir, en estos 10 estados, tache, sacaron, reprobaron, en estos otros 10 pasaron de panzazo, y en estos otros 10 de 8 para arriba. Yo ese diagnóstico no lo conozco, y el remedio es muy peligroso. En el IFAI el remedio también puede ser peligroso. ¿Qué me parece el gran avance? Haber incluido al Poder Legislativo, haber incluido al Poder Judicial, haber incluido a los partidos políticos, sindicatos. La relación con los estados habrá que irla construyendo, porque ahí o se quedaron cortos o no sabemos cómo va a funcionar, porque dependerá de los actuales 7 comisionados, es decir, ese caso de el Distrito Federal de la línea 12 del metro es suficientemente importante para atraerla o no, pero de ellos dependerá, por lo menos eso dice la Constitución. Veamos cómo lo aterrizan en las leyes secundarias. De hecho, el mecanismo y los criterios para atracción, para atraer y revisar, pues no están todavía listos, porque tienen que estar en las leyes secundarias. Porque no es el procedimiento, un procedimiento judicial como en la Suprema Corte. Es decir, tú puedes recurrir a diversas instancias, tú como ciudadano. Si un juez de circuito, no sé cómo se llamen allí, te niega un amparo, tú puedes pedir que te lo revise y llevarlo hasta la Suprema Corte. No ocurre acá. Y entonces eso, el criterio de lo atraigo o no lo atraigo, pues finalmente se va a resolver con una votación, en el mejor de los casos, por mayoría dentro Pero en el Pleno.
Pero el ciudadano sí puede ir al Poder Judicial, ¿eh? Sí. Y hay casos muy interesantes Y exigir, claro. en donde No, me refiero yo al mecanismo interno del IFAI. Sí, Sí. en eso tiene usted toda la razón. Y el IFAI va a ser lo mismo, Así va a es. tener que haber ahí consenso. Sí. Se nos agotó el tiempo, se nos fue rapidísimo y me voy, pero no sin antes otra vez darle la bienvenida a Gracias. María, y la van a poder ustedes leer a partir de mañana. Todos los jueves. Todos los jueves en las páginas de Excelsior. ¿Con qué arrancas, María? ¿Qué Precisamente con el nombramiento de los consejeros electorales de los organismos políticos locales. Pues ahí lo tiene, sígala, léala y muchas gracias por haber estado con nosotros. No será la primera vez, vamos a estar explotándola en este programa, invitándola permanentemente. Y Gracias, Gerardo, Rey. como siempre, gracias. Muy amable. Y sobre todo, gracias a usted por haber estado con nosotros en Opiniones Encontradas. Nos vemos, nos escuchamos próximo viernes, 7:30, y hasta en tanto se produzca y hasta en tanto lleguemos a ese día, páselo bien. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.